Buenas tardes. El Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte se complace en darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar internacional Perspectivas Empresariales, Transformación Digital e Innovación Social. Este espacio en el que se desarrolla con la asistencia de panelistas internacionales de destacada trayectoria, quienes nos acompañan desde España, México y Ecuador, y a su vez compartirán su visión sobre este importante ámbito. En nuestra sala contamos con la presencia de nuestras autoridades, Máster Alan Caiza, director de gestión de institutos y conservatorios superiores, biólogo Bayardo Villegas, coordinador zonal CENESID, la Máster Giovanna Cordero Villavicencio, rectora del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte, Máster Freddy Tejada, vicerrector del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, quien va a dirigir este webinar como moderador. También contamos con la presencia de nuestros panelistas, PhD Cristian Stay, Máster Edith Villavicencio, Máster Débora Obregón. Le voy a ceder la palabra al Máster Alan Caiza para que se dirija a ustedes. Muy buenas tardes con todos quienes están presentes en este importante evento denominado Perspectivas Empresariales, Transformación Digital e Innovación Social. El país y el mundo está experimentando una transformación en todo nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel productivo, y las tecnologías de la información y de la comunicación se han transformado a tal punto que hoy por hoy muchas de las labores que realizamos son realizadas gracias al uso de estas herramientas tecnológicas. Y aquello plantea, por una parte, retos importantes a nivel de educación superior y también a nivel del mundo laboral. Estudios referentes al tema señalan que en Latinoamérica existiría al menos entre el 50 y 60% de los empleos serían sustituibles, automatizables, con la incorporación de estas nuevas herramientas tecnológicas e incluso a partir de la automatización de los procesos e incorporación de robots a las mismas. Por tanto, es pertinente que la educación superior plantee ante estos grandes desafíos también oportunidades y espacios de discusión como estos, con la finalidad de que nuestros estudiantes, la comunidad académica en su conjunto, pueda ir generando y reconceptualizando al sistema de educación superior. Me es grato formar parte de este evento. Consideramos que aún existen grandes desafíos en este sector y qué bueno que se den estos espacios para que las instituciones no simplemente se dediquen en la reproducción de conocimientos desarrollados en otras latitudes, sino que además vayan planteando un análisis y vayan construyendo un conocimiento que consoliden los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera autocrítica y donde sobre todo se promueva la investigación y la innovación con el aporte de los especialistas, de docentes e investigadores altamente cualificados. Agradezco la oportunidad, doy la más cordial de las bienvenidas a todos quienes participarán de este evento y pues bueno, esperando que el mismo sea de enriquecimiento para todos nosotros. Una buena tarde y un saludo con todos. Muchas gracias, Máster Alan. Nuestra primera ponencia tenemos al PhD Cristian Stay, de nacionalidad española, quien expondrá el tema sobre transformación digital e innovación social, ¿no? El Máster Alan, Máster Cristian Stay cuenta con una trayectoria de más de 30 años de vida profesional. Se ha desempeñado en los cargos directivos en consultoría en España y LATAM. Ha dirigido proyectos estratégicos a nivel internacional en sectores privados, públicos y organismos multilaterales y de cooperación internacional, ¿no? Miembro del Consejo Consultivo del Laboratorio de Innovación de UISEC,
jurado de diversos premios en innovación, destacando sus premios de UIGOP de México en innovación pública, miembro del Comité Técnico del Consejo ICEDEC en Gobierno Público y de revistas de congresos especializados en innovación y estratégica, ¿no? CEO de Stay Consulting, director de proyectos en Latam y España, profesor de posgrado de Business School y en ADEN, post-PhD en Ingeniería de Proyectos en España, PhD en Sociales Humanas y Ciencias Sociales Humanas y Jurídicas en España, PhD en Sociología Avanzada también en España, máster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento y máster en Gestión Estratégica en España, ¿no? A quien le doy la bienvenida y le cedo el paso para que haga su intervención. Gracias Cristina por la introducción, mi agradecimiento y mi saludo a las autoridades de Ecuador y también a las autoridades del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte por esta invitación. Y bueno, y también gustoso de haber asumido el reto de tocar un tema que comúnmente está muy vinculado, pero también tienen historias bastante diferenciadas. La presentación que voy a hacer ahora relaciona tres tópicos muy importantes, que es la transformación digital, la innovación social y también lo que es la cultura de innovación, que es un elemento articulador de estos otros dos conceptos. En la presentación haré una partida introduciendo los conceptos generales, luego su relación, para último terminar con algunos ejemplos. ¿Me permito compartir la pantalla? Mi presentación es sobre el tema de las relaciones entre transformación digital, innovación estratégica y cultura organizacional. Como me han introducido, soy gerente y fundador de una consultora denominada Stay Consulting, que la inicié en Barcelona hace 9 años atrás. Tengo presencia en Latinoamérica gracias a los trabajos que he realizado. Me he podido formar en proyectos de innovación tecnológica, siendo uno de los primeros profesionales que se formó en Latinoamérica por allá por el año 97. Tengo formación en varios campos, he sido subsecretario en el Ecuador también, en gobierno electrónico, y tengo muchos años de experiencia en gestión de proyectos en el tema de innovación, en el cual también he sido directivo de innovación a nivel latinoamericano, dirigiendo equipos en varios países, y además recibió algunos reconocimientos al respecto, tanto en innovación privada como en innovación pública, y soy miembro de varios organismos colegiados que permiten evaluar o ser jurados de premios de innovación en Latinoamérica y en España. Lo primero importante con lo cual hay que partir, y aquí aviso, doy un spoiler, es que muchas veces cuando hablamos de ciertos conceptos tenemos que tener claro si estamos hablando de un concepto que está consolidado o está en evolución. El primer concepto es el de innovación. El concepto de innovación es muy amplio, he dado una característica general, pero ojo, está consolidado, es un concepto que tiene definiciones muy claras, que hay que dominarlas y que presentaría algunos autores clave al respecto. Y en el fondo es una cualidad organizacional, es una cualidad de las organizaciones que se manifiestan las personas para enfrentar un cierto tipo de escenarios, se llaman VUCA, BANI, NET, etcétera, y que demanda varias características de trabajo que están en todas las personas de la organización. Uno de los grandes errores que existe con la innovación es que se piensa que la innovación es de unos pocos. En realidad ese es un error, o mejor dicho, es una visión antigua de lo que es la innovación contemporánea, postmoderna y postnormal, refiriéndome como postnormal a la época postpandemia. La cultura es otro concepto importante, muy amplio, según la disciplina que lo defina, tiene una definición particular, pero tiene algunos rasgos comunes, que es un conjunto de características que se comparten durante un tiempo y un territorio, y abarca diversos aspectos,
tanto sociales, organizacionales, estructurales, intelectuales, capacidades cognitivas, etc. Y la transformación digital, ese sí que es un concepto que está en evolución, está continuamente en evolución, en donde una de las cosas más importantes, y yo creo que puede ser un poco trastocante, ¿ya?, es que la transformación digital no es un tema tecnológico, sino que es un tema de transformación, la transformación de las personas. Porque nosotros podemos hacer muchas transformaciones tecnológicas, pero si no tenemos personas que comprendan la transformación y le den el uso competitivo, potente a las tecnologías, obviamente no se va a producir la transformación. De hecho, la transformación se define como algo estratégico. Y una definición que me agrada bastante, tomada de unos colegas que la han definido, es que la transformación digital es un proceso continuo de cambio. Una de las grandes confusiones al respecto de la transformación digital es que se piensa que la transformación digital es un proyecto que acaba con unas tecnologías. No. Cuando se termina un proyecto de instalar tecnologías, recién está partiendo la transformación digital, porque es un proceso de cambio continuo. Nosotros siempre hablamos de cambio, pero siempre pensamos que el cambio se va a acabar. No, la transformación digital nos pone un desafío mucho más grande, que el cambio es continuo, y por eso las personas son clave. Entrando un poco en detalle en cada uno de estos conceptos, lo que es importante tenerlos muy claro, es que a partir de esta definición de transformación digital, primero tenemos que distinguir que la transformación digital tiene 3 aristas. Algunos dicen 4, otras 5, pero yo he sintetizado en 3. La transformación estratégica, que es que los directivos deben cambiar sus estrategias de gestión empresarial, cosa que tampoco es tan sencilla en ocasiones, porque en realidad es una transformación en la forma de entender la relación que se tiene con el entorno a través de las tecnologías, en donde las personas son las que mandan, no es la empresa. La transformación organizacional y cultural, que tiene que ver con el cambio de todas las personas, directivos, colaboradores, mandos medios, etc. Y la transformación de los modelos de negocio y también de los modelos tecnológicos. Aquí hay una cosa importante: si la transformación digital no da lugar a un nuevo modelo de negocio, no hay transformación digital. Si el proceso de transformación digital concluye con un modelo de negocio actual, pero simplemente que se ha mejorado, enriquecido o repotenciado con tecnologías informáticas, es una digitalización. Esto, que puede resultar en ocasiones un poco novedoso o nuevo, es una de las cosas que hoy día distingue a los países que están realmente avanzando en transformación digital o no. Cabe acotar también que la transformación digital tiene más de 30 años. Ya en 2015 se decía que la transformación digital no era un tema tecnológico. La consultora McKinsey lo publicó a través de la revista Sloan, que es una importante revista mundial en materia de gestión empresarial, que decía: la estrategia es la que dirige la transformación digital y no la tecnología. Y el 2020, en plena pandemia, esto se afina mucho más, pero se ata a los avances estratégicos que hay a nivel mundial, en el sentido que son las personas las que realmente son las claves, las importantes en lo que es la transformación digital. Si estamos hablando de un concepto que, si bien está evolucionando, nos ha dejado muy claro hace muchos años atrás que la transformación digital es de personas y estrategias. En cuanto a la innovación, primero que nada, si uno va a hablar de innovación, debe manejar algunos autores clave. Yo he puesto 4 de los más claves. Schumpeter, que definió la innovación hace 100 años, economista. Peter Drucker, que diferenció emprendimiento de innovación, y eso es importante porque hoy día se piensa que un emprendimiento es innovación, que una innovación es emprendimiento, pero en realidad estamos confundiendo las cosas, y eso hace que a veces tomemos malas decisiones al respecto. Lo emprendedor y innovador están muy bien definidas las diferencias, sus similitudes y sus solapamientos por los estudios que hizo Peter Drucker, que es uno de los considerados gurús en el ámbito del management. Luego tenemos a Clayton Christensen, que hace más de 20 años definió lo que era la teoría de la innovación disruptiva. Lo digo porque muchas veces hablamos de innovación disruptiva como algo muy ligero, ponemos una tecnología y pensamos que somos disruptivos, cuando en realidad estamos poniendo la misma tecnología que en todo el mundo están instalando miles de empresas. ¿Dónde está el diferencial? En esa capacidad que les decía recién de generar nuevos modelos de negocio, no automatizar lo que estamos haciendo hoy en día. Y por último, Humberto Maturana, un filósofo, que dijo que en realidad cuando hablamos de innovación, lo primero que tenemos que identificar es aquello que no va a cambiar, porque la innovación deja cosas estáticas. Estos 4 personajes de la historia de la innovación son clave. Un economista, alguien proveniente del área de las ciencias de la administración, del management, y el otro de la biología. Ninguno de la tecnología.
Les he puesto ahí una imagen que refleja los diferentes tipos de innovación que existen hoy en día. Es una amalgama muy grande. Estoy solamente poniendo los tipos de innovación que están definidas, estudiadas y con casos de éxito. Y obviamente casos de fracaso. No estoy poniendo toda esa gama de innovaciones que aparecen en redes sociales. Pero básicamente se agrupan en 3 grandes categorías. Las innovaciones de impacto, que tienen que ver con el cambio en el sector económico, no solamente en mi empresa, sino cómo voy a alterar un mercado económico, un sector económico. Las de evolución, que tienen que ver con el proceso como yo voy construyendo las innovaciones. Y obviamente las que tienen que ver con el tipo de objeto que estoy manipulando. Por ejemplo, la innovación de procesos es porque yo manipulo procesos. La innovación de marketing es porque estoy trabajando en marketing. La innovación financiera es porque estoy innovando en un campo específico, en un producto que se llama finanzas. Y dentro de todo este grupo aparece la innovación social, que es un tipo de innovación que se caracteriza porque en realidad nosotros estamos buscando la innovación en personas que necesitan soluciones. Pero ¿dónde está el diferencial? Porque hasta el momento no he dicho nada que las otras innovaciones no tengan. Y es que aquí la problemática y la forma de enfrentar el problema y la solución viene de una comunidad, es decir, se hace participar a una comunidad, con métodos que son nuevos y novedosos para encontrar soluciones nuevas y novedosas. He puesto y destacado algo aquí abajo, que en realidad la innovación social es cuando tenemos esta categoría, pero toda innovación es social, porque toda innovación debe buscar el beneficio de todas las personas posibles. Hay mucha crítica al respecto sobre cómo se está manipulando la innovación social, porque primero se le confunde con emprendimiento social, que es otra cosa, y también porque se está usando el término innovación social para resolución de problemas en formato asistencialista, también se le llama buenismo, beneficencia, responsabilidad social, etc. No, la innovación social es cuando uno va a trabajar con una comunidad, es la comunidad la que identifica el problema, no es que uno va a decir, ustedes necesitan esto, porque si hago eso, estoy haciendo comercialización. Entonces, eso es muy importante, porque realmente es lo que define la innovación social. Y ojo, hay países que están menos avanzados en innovación, pero en innovación social están muy avanzados porque tienen muy claros estos conceptos. ¿Cuáles son los escenarios útiles que debemos tener claro hoy en día para entender por qué es necesaria la transformación digital y la innovación? Primero, la innovación es un mecanismo que tiene más de 100 años de historia, formal y documentada, pero se remonta hasta la época de los griegos. O sea, la innovación aparece con los primeros filósofos griegos en la historia de la humanidad. Ya se definía lo que era innovación y no se ha perdido. Pero 100 años está en el mundo de la administración. Y se considera un método adecuado para enfrentarse a las situaciones en las cuales no conocemos a qué nos enfrentamos y tampoco conocemos la forma de dar una solución. Si esas condiciones, más otras variables, no se dan, simplemente no estoy innovando o no es necesario innovar. Dentro de eso, también la transformación digital es una respuesta porque nos apalancamos desde la tecnología para dar respuestas a situaciones conocidas y desconocidas. La transformación digital puede dar lugar a innovaciones, como no, y la innovación puede apoyar a la transformación digital. Pero son dos mundos que van paralelos y se van encontrando. Ahora, los escenarios a los cuales nos enfrentamos, hay varios. En el año 89 y 91, después de la Guerra Fría, se define un concepto que se llama VUCA, que tiene que ver con esos contextos en los cuales la situación es volátil, incierta, compleja y absolutamente ambigua. En ese sentido, nosotros siempre escuchamos hoy en día en la literatura y en las redes sociales, etc., que vivimos un mundo VUCA. Pero en realidad, desde incluso fines del 2019, cuando ya nos estábamos preparando para la pandemia, se empezó a recuperar un concepto que apareció en el año 2016 y que ha cobrado fuerza después de la pandemia, que es el mundo bunny, que es el mundo frágil, el mundo en el cual uno toma decisiones y no sabe qué va a pasar. Uno toma decisiones, qué sé yo, para hoy día a las 3 de la tarde y luego cambia todo. Pero no es el cambio tradicional, es que cambia absolutamente todas las condiciones del planeta. Muy simple de explicar. Hoy día mismo hay países que ya han superado el 70% de la población vacunada, liberaron medidas para ya no usar mascarilla, y de repente nos encontramos que la variante Delta, que es la variante de la India, está generando un aumento de contagios y las medidas se tienen que retrotraer porque hay que cambiar nuevamente. El tema es que este no es un concepto ligado a la pandemia. Las crisis, por ejemplo, la primavera árabe, que ocurrió hace unos 6 años atrás,
las revueltas populares o los conflictos sociales surgidos a fines del 2019 mostraron también que Bani era necesario. Hoy día las empresas trabajan, han incorporado como variable de gestión la incerteza. ¿Por qué? Porque el mundo es frágil, ya no es VUCA. VUCA era predecible en cierta medida, Bani ya no lo es. Pero lo que más se busca hoy día es que realmente busquemos un escenario simple, adaptable, fluido, flexible, reflexivo, pragmático, que sea simple, más allá de los términos. Y un término que ha aparecido también con fuerza es que un escenario, mejor, una condición nueva, es que tenemos que estar preparados para responder de forma seria, contundente y clara, porque no estamos para tonterías hoy en día. Cualquier acción nuestra tiene efecto inmediato en cualquier lado del planeta. Si algo no hemos aprendido en 14 meses de pandemia, es que lo que yo haga aquí puede estar teniendo efecto quizás en Asia, en África, en Europa, etcétera, y viceversa. Si no hemos comprendido eso, muchas cosas de innovación y transformación digital no podremos llevarlas a su máxima expresión. Cuando relaciono todos los conceptos, cuando los relaciono, empiezan a aparecer cosas interesantes. Primero, la cultura es un determinante fundamental de la capacidad innovadora de una organización. No basta con decir soy innovador o tengo un producto innovador. Si no tengo una cultura innovadora, obviamente ese proceso de creación de productos y servicios se puede detener. Pero yo no necesito hoy en día innovar para sacar productos y servicios. Es simplemente hoy día para tener respuestas a condiciones cambiantes, sin necesidad de sacar productos y servicios. Una de las confusiones muy grandes que existe es que se piensa que la innovación es un producto, es un servicio, es algo concreto. No, es algo cultural. La cultura es también resultado de la transformación. Si una transformación digital no modifica comportamientos o no prepara para la modificación de comportamientos que tienen que ser claros en que vamos a usar la tecnología de una manera distinta, puede ser un fracaso. Y la cultura también es clave, porque puede ser el gran obstáculo. Nosotros siempre decimos que la cultura es el freno al cambio y a la evolución. Yo les voy a decir algo completamente distinto. La innovación considera el rechazo y los frenos culturales como una variable de trabajo. Una persona que trabaja en innovación nunca le preocupa que la gente rechace el cambio, porque es natural. Es natural. Y si vinculo transformación digital e innovación, la relación es que la innovación posibilita que los esfuerzos en transformación digital no queden en un cúmulo de inversiones de hardware y de software. Eso es muy importante porque ya se ha observado, y aquí doy un dato que ya estaba estudiado desde antes de la pandemia, que el 85% de los proyectos de transformación digital son un fracaso porque no se trabajó la cultura. ¿Qué es una cultura de innovación? Porque una cultura de innovación es un subtipo de cultura, no es la cultura organizacional, es una cultura particular que uno debe trabajar. Cuando hablamos de cultura de innovación debemos tener claro que existen otras culturas. Yo ahí he sintetizado algunas, lo que se llama cultura cerrada y tradicional, la cultura orientada a la eficiencia, que es la más común, la cultura del aprendizaje, que es una cultura que aprende, y una cultura, y también existe, lo que nos interesa a nosotros hablar, es la cultura creativa e innovadora. En realidad, una cultura creativa e innovadora es un fin resultante de un proceso de cambio. Por eso decía, si la transformación digital no prevé que después de instalar o en paralelo al trabajo tecnológico un cambio cultural, pero que sea sostenible en el tiempo, algo le va a faltar a la transformación digital. Le va a faltar esta transformación organizacional, cultural, y algo que todos olvidan, la transformación estratégica, la transformación del nivel directivo. Diversos estudios han analizado qué características tiene una cultura creativa e innovadora, y en un análisis que salió el año 2015, que recopiló los diferentes estudios de culturas creativas e innovadoras, desde el año 83 al 2015, se identificaron varias características que son las resumidas en el cuadrado que he destacado, al extremo derecho. Y otro estudio más reciente, en el cual yo estoy involucrado, se han identificado 10 características. Y esto es importante, porque cuando hablamos de culturas creativas e innovadoras, son culturas que cumplen estas características. Y ojo, muy importante, estas variables varían por empresa, por cultura organizacional, por país, por continente, etc. Hay variables que se miden en un cierto país y otras variables que no es necesario medir en otro país. Una de las grandes confusiones es que nosotros tomamos los modelos de medición de cultura e innovación y pensamos que lo que pasa en Europa se va a medir aquí en Latinoamérica, y lo que medimos en Latinoamérica lo vamos a medir, obviamente, en otro continente. Pero no es así.
Esto obviamente es importantísimo, porque uno de los grandes fracasos en los procesos de innovación es que no se hacen diagnósticos. Y se necesita una estrategia de transformación cultural dentro o en el marco de una cultura organizacional, social, étnica, etc. Cuando tenemos culturas innovadoras, y ese es un dato que hemos recopilado desde el año 2013 a la fecha, hemos observado varias cosas. Culturas innovadoras son más ágiles y generan más proyectos de alto valor innovacional, son más propensas a ser proactivas ante nuevos escenarios, y esto se consigue con estrategias adaptadas a la intensidad del cambio requerido o al tamaño de la brecha detectada. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza una organización, a veces uno se la encuentra en una cultura de eficiencia y hay que dar el salto a la cultura creativa e innovadora. Y eso los directivos lo deben entender. Los directivos muchas veces piensan que por poner una plataforma de e-commerce están siendo innovadores. A lo mejor lo que están haciendo es avanzar de una cultura tradicional o eficiente a una de aprendizaje. Pero la cultura creativa e innovadora es trabajar con personas. ¿Cuál es el reto al unir todo esto? ¿Cómo podemos vincular transformación digital, innovación y una cultura realmente innovadora? Que debemos favorecer perfiles capaces de conectar realidades y contextos, necesidades y soluciones desde una lógica orgánica, crítica, observadora y co-creativa, y aquí me vinculo a la idea de innovación social, desde las propias comunidades, con empatía, sentido de realidad y detección de emociones. Destaco eso porque comúnmente ustedes deben estar escuchando mucho, o lo van a empezar a escuchar a partir del webinar de hoy, que la innovación siempre necesita mucha empatía, pero también necesita otras variables. La empatía es un tercio o un cuarto de todo lo que hay que hacer. Además, no se debe hacer este proceso desde la interpretación de la necesidad de otro. Hay que estar en la necesidad del otro. Y con clara vocación de concretar beneficios de forma sostenible, que sean gestionados por la comunidad y cuyos retornos queden en la comunidad. En ese sentido, por ejemplo, a veces se confunde con que uno dice, mire, creé una empresa que está ayudando a una comunidad indígena, pero resulta que lo que estoy haciendo es pagándole un sueldo mínimo y no le distribuyo de manera equitativa los beneficios de a lo mejor la comercialización internacional de los productos. Eso puede ser beneficencia, asistencialismo, etc. Pero es también un emprendimiento, no necesariamente innovador. Veamos algunos ejemplos. Cuando hablamos de innovación social y transformación digital, y existe una cultura de innovación, y ojo, aclaro algo, no os creáis que una empresa que está sacando productos innovadores tiene una cultura de innovación. Hay empresas que están generando productos realmente innovadores, reconocidos como tales, pero su cultura es de eficiencia. ¿Por qué? Porque tienen procesos estructurados. Y al revés, hay empresas que no tienen, o organizaciones que no están generando productos innovadores, están en nichos clásicos, estándares, con muchos años de vida, etc. Ahora mismo he conocido una empresa que tiene 160 años de vida, no genera productos innovadores, pero su forma de hacer las cosas es innovadora, y por eso ha perdurado con un negocio por 160 años y de manera altamente rentable. Por eso estos términos se asocian a los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que están visualizados en la diapositiva. Están categorizados en las 5 categorías generales de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es importantísimo, y voy a ilustrar algunos ejemplos que se están dando en algunos casos. En lo que es categoría de personas, por ejemplo, se están creando a nivel de innovación social laboratorios rurales o espacios de creación participativa. ¿Por qué? Porque en este minuto había un incremento de necesidad de alimentos a nivel mundial, pero claro, las comunidades que producen los alimentos tienen capacidades físicas, ¿cierto?, que ante las grandes transnacionales necesitan estrategias que no solamente exponen los productos, sino que también se beneficien de todo lo que hay. Entonces, en ese sentido, se han creado laboratorios de innovación en las zonas rurales, en donde las empresas trabajan directamente con los campesinos, los agricultores, y con modelos de negocio y de oportunidad que hace que esos agricultores crezcan en el proceso. No solamente se les diga, usted ahora tiene oportunidad de mercadeo, sino que reciban también más cosas. Tenemos también los encadenamientos de modelos climatológicos y de recursos, en donde aprovechando las diferentes tecnologías que existen hoy en día, se interconectan entre ellas, se interoperan y se hacen análisis que permiten potenciar que ciertas comunidades o las propias ciudades puedan tener conocimiento integrado de las diferentes condiciones del clima y las personas tomemos decisiones. Puede llover, no puede llover, va a ser frío, va a ser calor, etc. Y esa información que nosotros ya podemos tener disponible
en nuestros teléfonos, o si es una comunidad fuera de las ciudades, en dispositivos que se les va a hacer llegar. Está el tema de los datos abiertos, que lo que busca es compartir información de manera pública y privada. Ojo, el modelo de datos abiertos, que es este modelo que dice que la información que el Estado guarda de las personas debería estar a disposición de las personas para que se tomen decisiones. Las empresas privadas lo han tomado muy bien y están compartiendo información con otras empresas y con el propio cliente para mejorar la experiencia de los clientes. Tenemos la integración de modelos de negocio, corredores digitales, la cointeligencia artificial para gestión predictiva de crisis. La cointeligencia artificial es un término que viene de la cobotización. La cobotización es la robotización en donde se integran personas y máquinas. Y la cointeligencia artificial es que tenemos dispositivos de inteligencia artificial con capacidades autónomas, es decir, de tomar decisiones sin participación humana, pero hay humanos que están regulando estas decisiones porque la autonomía de la inteligencia artificial, ya hoy en día a través de la OSD, que planteó los principios básicos de lo que debe ser la inteligencia artificial, ha visto que dar la autonomía plena necesita la participación de personas, porque los software de inteligencia artificial a veces aprenden cosas que socialmente no son aceptadas. Siguiendo con la idea de los objetivos de desarrollo sostenible, y concentrándonos principalmente en que lo que buscan en general, son tres grandes ideas: crecimiento económico y humano, inclusión sin clasificación y sostenibilidad ambiental, social y empresarial. Es que entre marzo del 2020 y marzo del 2021, o sea, antes de pandemia o inicio de pandemia y fin de pandemia, o esperemos que sea el fin de pandemia, la innovación social aprendió una gran cosa, y es lo que está ahí en el cuadro de marzo del 2021. Es que debemos transformar la innovación para detectar dónde la innovación no está llegando. Todas las personas que trabajan en innovación en este año hemos aprendido algo muy importante, que estamos aplicando la innovación con la misma gente de siempre, en las mismas ciudades, en las mismas empresas, con las mismas tecnologías, pero no estamos usando la transformación para ver dónde no está llegando la innovación. En este minuto en Europa hay muchas ciudades que, claro, han mejorado las condiciones de vida de sus ciudadanos, pero en el promedio, y están usando la innovación desde el punto de vista social para ir a ver dónde no está llegando la innovación. Por ejemplo, en las ciudades digitales, que era un concepto tremendamente desarrollado, ahora se está trabajando en ir a barrios que tienen nula o mala internet, porque hay barrios que no tienen la misma señal que otros barrios. Estamos generando lo que se llama guetos, ¿cierto?, excluidos de tecnología, porque no tienen la tecnología necesaria que otros tienen. Por ejemplo, nosotros vemos que países en este minuto dicen que toda la información sobre la pandemia va por aplicaciones móviles, pero se ha detectado que hay zonas urbanas y no urbanas en donde esas aplicaciones no tienen el nivel de calidad, ni puede la gente disponer de la cantidad de información que otros ciudadanos tienen. A nivel de gobiernos digitales, se empezó, si bien había un gran avance en transformación digital, pero como les dije, la transformación digital tiene presente a las personas, se ha incorporado también teléfonos que ya no son inteligentes, sino teléfonos tradicionales en los cuales les vamos a mandar mensajes vía SMS. Y a nivel de productos digitales, se estaba trabajando con grandes conglomerados de clientes y ahora se está preocupando por ir a segmentos de clientes que tienen bajo interés o retorno, porque igual no podemos dejarlos excluidos. Y aquí un poco voy a hablar de cómo se unen estos tres conceptos: una cultura de innovación, la transformación digital y la innovación desde el punto de vista social. Este es el caso que ocurrió en pandemia en el distrito de Odion, en Francia, en donde, dado que los cines cerraron, tuvieron que cerrar obviamente por la pandemia, dos cadenas de cine, la UCG y la MK2, con financiamiento del BNP Paribas, que es un banco europeo y francés, empezaron a promocionar a los trabajadores del barrio. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con innovación social? Ojo, cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de gente necesariamente del cuarto sector, o gente que tiene necesidades económicas, o está excluida de muchos temas. En este minuto se aplicó la innovación porque dijeron, mira, hay personas que en este minuto están quedando excluidas y vamos a promocionarlas. Y en la cartelera de los cines empezaron a poner afiches, como si fueran de cine, de las personas que tenían tiendas en los barrios. ¿Qué generó eso? Lo que se busca en innovación social: afianzamiento de la comunidad cercana, mayor creación de empatía hacia el sector,
potenciales beneficios y creación de cultura innovadora a futuro. ¿Por qué? Porque todos empezaron a ver y empezaron a decir, esto es distinto, vamos a trabajar distinto. Antes nos sentíamos competencia, ahora trabajamos con el cine nos promueve, etc. Es una experiencia muy interesante, que ha dado muy buenos resultados al momento de la recuperación. Luego tenemos la Academia B. La Academia B es la academia que creó esta organización de nivel mundial que se llama Empresas B. Las empresas B reconocen empresas que cumplen ciertos parámetros relacionados con la protección ambiental, la sostenibilidad, etc. Y ellos crearon, dentro de esta estructura, la Academia B. La Academia B básicamente es una agrupación mundial en la cual académicos, ¿ya?, de universidades, del mundo profesional, participan aportando ideas para que personas que tienen ideas se vean mejoradas y enriquecidas y realmente se produzca un impacto a nivel mundial o por lo menos en una cierta comunidad. ¿Dónde está la transformación digital? ¿Dónde está la innovación social? ¿Y dónde está la cultura de innovación? La cultura de innovación inmediatamente aparece porque esto es un aparato, es una organización inclusiva que promueve la creatividad, promueve la apertura interna, la apertura externa, es decir, todas esas variables que les había puesto anteriormente. ¿Dónde está la transformación digital? Que se usan las tecnologías para llegar de manera uniforme, con conocimiento, sin importar su origen, a cualquier sitio del mundo. ¿Y dónde está la innovación social? Que aquí cualquier persona puede venir, solicitar una asistencia, solicitar algún apoyo y lo va a recibir. Luego, ya para cerrar mi presentación, he puesto esta organización que se llama cibervoluntarios.org, en donde de mejor manera se ven estos tres conceptos relacionados. Es una organización, podríamos decir que es una ONG, que lo que hace es agrupar a personas que saben de tecnología, pero ponen su conocimiento a disposición de ideas de otras personas. Cibervoluntarios ya tiene bastantes años, 20 años, 2 décadas, en la cual es una organización que se basa en la transformación digital, pero apoya a otras personas a que crezcan usando la transformación digital o las tecnologías o la digitalización. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, un grupo de vecinos, una comunidad en un pueblo, dice, hemos observado que a través, qué sé yo, de una plataforma puedo vender mis productos, esta organización busca voluntarios que puedan generarles un aplicativo, puedan generarles una plataforma y ayuda a esa comunidad. Pero va más allá de eso, porque además les aporta el modelo de negocio y el modelo de ingresos para que siga funcionando. Y va creando redes. Entonces aquí vemos nuevamente reflejado la transformación digital desde el punto de vista tecnológico, que está apalancado en voluntarios. La transformación digital estratégica, es decir, apoyo con tecnología a otros que me vienen con ideas que se van a ver enriquecidas con tecnología o no. Pero también hay un cambio cultural porque los entreno y preparo para que puedan seguir subsistiendo con sus ideas. Entonces, de esa manera, lo que yo había mencionado inicialmente como un reto, cobra mucho más fuerza porque cuando hablamos de que unimos estos tres conceptos, debemos tener estos perfiles, y repito algo que ya había dicho antes, que conecten realidades y contextos, que entiendan la importancia de la información, que la importancia del manejo de la información va a dar lugar a potenciales beneficios económicos, que va a dar lugar a emprendimientos, va a dar lugar a innovaciones, va a hacer transformaciones de todo tipo, pero que esté conectada con necesidades y soluciones desde la lógica orgánica, es decir, desde cómo están operando las cosas. ¿Ya? No voy a imponer tecnología, sino que voy a entender la problemática y te voy a dar la tecnología que te permita ser muy bueno a futuro. Por eso se necesita una postura crítico-observadora y que además sea co-creativa. Es decir, por ejemplo, en cibervoluntarios.org, ellos no van a decir, oiga, usted necesita un Big Data para crecer. Hay que escuchar, hay que ver dónde está esa realidad. A lo mejor no tienen acceso a esa tecnología, no tienen acceso a esos recursos, y se le da una respuesta. Y la transformación digital lo que hace es eso, dar respuestas tecnológicas adecuadas. Nunca impone una tecnología. Se trabaja con empatía, entendiendo la problemática, un sentido de realidad. Muchas veces el sentido de realidad las personas que participan en estos procesos no lo tienen claro, por eso es bueno involucrarse. Y se deben tener claras las emociones, porque hay que entender que no todas las culturas y personas tienen las mismas emociones. Podemos empatizar con el problema, pero puede ser que no entendamos los cambios de emociones, y a veces hay que entender. Hay que concretar, eso es sumamente importante, ¿ya? Les dije recién, la transformación digital
busca que algo sea sostenible en el tiempo, que vaya evolucionando en el tiempo, que el cambio ya no sea una excepción, sino que sea algo natural. Y hablamos nuevamente de la idea de comunidades. Bueno, con eso doy por terminado mi ponencia. Me pueden encontrar en redes sociales fácilmente, o como digo yo, en el mundo digital hoy en día, es más fácil encontrar a alguien en Google. Si ustedes colocan Stay-Niculcar, pueden ver muchas de estas ideas también desarrolladas en otros ámbitos. La mejor presencia digital hoy en día es que te encuentren en redes sociales. Muchas gracias a las autoridades presentes por su tiempo y también a la invitación del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte a través de su directora Giovanna Cordero. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu exitosa presentación. Pero así también contamos con unas preguntas para que nos colabores con tu respectivo punto de vista de acuerdo a este enfoque. Desde la óptica de la academia, en este caso como institución de educación superior, ¿cómo podemos potenciar en nuestros educandos la cultura de innovación social? Principalmente por ahí partamos para tener otras preguntas, seguir adicionando. Muchas gracias, Cristian. Mira, hay que dar el ejemplo. Siempre digo hay que dar el ejemplo. Si queremos formar gente con una visión de innovación social, la propia institución debería tener proyectos de innovación social donde los estudiantes participen y vayan permeando esta idea, ¿ya? En caso de que no sea posible, porque también eso puede ocurrir, ¿ya? Es crear a través de estos vínculos con la sociedad proyectos que realmente sean de innovación social, porque lo que decía antes, muchas veces se confunde un emprendimiento social con una innovación social, ¿ya? Eso es sumamente importante. Ahí nuevamente el ejemplo, los que dirijan esto deben tener la formación suficiente, ¿ya? Y más que necesaria, en toda esta terminología, porque hoy día todo el mundo está hablando de innovación social, pero los que lo están haciendo mejor son los que han mostrado más trabajo en los años, más dominio conceptual, saben que existen 50 tipos más de innovaciones, etc. Esa sería mi respuesta muy, muy pragmática. Gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta que nos pide la audiencia también. ¿Cómo podríamos calificar o bajo qué criterios, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, los ecosistemas de innovación en la región, en particular nuestro país, en este caso Ecuador? Harto difícil la pregunta, porque yo tengo un blog que lo llamo, se llama Pasión por la Innovación, y yo a veces escribo artículos que digo no apto para puristas, ¿ya? Porque a veces hay que ser pragmático. La innovación, si algo tiene que ser muy pragmático. Mira, los ecosistemas de innovación están bastante desarrollados a nivel latinoamericano. Ojo, están desarrollados principalmente a nivel tecnológico. O sea, perdón, y algo importante, cuando yo me refiero a tecnología, no me refiero solamente a informática. Mucha gente piensa que innovación es informática, es computación. No, hay 300 tipos de tecnología, ¿ya? A nivel informático, sí, hemos aprovechado muchísimo las conectividades que nos dio el encierro, ¿ya? Pero en general, a nivel tecnológico, hay buenos ecosistemas. Otra cosa es que a veces son ecosistemas más pequeños. Por ejemplo, empresas que se dedican a temas metalmecánicos o de mecatrónica, obviamente son sectores muy pequeños y con ecosistemas muy consolidados hace muchos años. Yo hace poco trabajaba con un cliente que tenía presencia en 16 países, incluyendo Ecuador. Tienen un ecosistema constituido ya, solidísimo y muy bueno. Y ojo, según ellos no estaban innovando, pero sí estaban innovando, porque estaban haciendo estrategias distintas a nivel global para no perder mercado. Si hablamos de los ecosistemas digitales, que a veces es lo que más se pregunta, porque muchas de estas preguntas tienen que ver con eso, sí, están bastante avanzados. Pero ojo, los ecosistemas digitales tienen dos características que ya lo han dicho las grandes corporaciones. Primero, los ecosistemas desgraciadamente todavía están regulados por las viejas prácticas de mercado, monopólicas, ponen barreras de entrada, fijan bandas de precio para que tú operes. Entonces al final tienes muchos ecosistemas digitales. No responde a la idea de ecosistema digital, que es un facilitador para ir al mercado. A nivel ecuatoriano, bueno, poco sé, ya poca información tengo. Sé que se están hiperconectando. Lo que sí yo puedo decir, ya, pero eso creo que es constatable. Hay dos variables que uno mide cuando mide ecosistema. ¿Cuánta gente se repite en las conferencias de innovación?
¿ya? Ese es un indicador clarísimo. Si tú miras en los últimos 4 años, ¿cuántas personas hablan de innovación en Ecuador? Son pocas, ¿ya? Si tú te vas a los países desarrollados, la gente está rotando, y a ti se te repite una persona cada 6 años, más o menos. Si se te repite cada 6 meses, es que el ecosistema tiene poco movimiento, ¿ya? Es decir, que no ha salido más gente, y se repiten los mismos. Entonces es una variable importantísima. Y la otra es la fragmentación. Si tú analizas los círculos de entrevistas que se hacen, ya tú te das cuenta que a nivel de Ecuador es como que hay un grupo Quito, un grupo Guayaquil, un grupo Cuenca, pero entre ellos el intercambio de actores no es muy frecuente, y eso se puede constatar mirando la prensa. Si analizamos las dos variables, tendremos la respuesta a la pregunta que me hicieron. Muchas gracias. Otra de la pregunta que se menciona acá es ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial, como hablabas de la co-inteligencia artificial y la co-bótica en este caso, que tenía que ver con la colaboración del personal en la parte de la robótica y trabajar inmerso en este caso las personas con los robots en alguna industria? ¿Cómo podemos hacer entonces que la inteligencia artificial y la robotización conduzcan a mejores trabajos y enfocado también en la tasa de desempleo que se maneja en ciertos países latinoamericanos? Bueno, ¿cómo reduciríamos eso también a nivel de desempleo? Evitar ese desempleo. No capté la pregunta, tú que la tienes ahí, Freddy. Ok, la repito. La pregunta, sí, no sé si dice, a ver si el sentido lo capté. No, veo dos sentidos. Uno, que la inteligencia artificial ayuda a incorporar gente al mundo laboral, o que vamos a hacer que podría quitar mercado de trabajo. ¿O son las dos? Son las dos. Ok. Ya, ok. Mira, primero no hay que espantarse, Esto de la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. A ver, cuando salió el tren a vapor, quitó trabajo. Cuando salió el barco a vapor, quitó trabajo. Cuando se tiraron los cables submarinos y teníamos señales más rápidas, se perdió trabajo, ¿ya? Pero salieron nuevas oportunidades de trabajo. La diferencia entre lo que ocurría hace 100 y 200 años atrás es el nivel de estrés que tenemos hoy en día, ¿ya? Y que la prensa nos satura. El mundo ya ha vivido procesos en los cuales sectores económicos han desaparecido completamente. Mira, yo te voy a decir algo concreto. En la universidad donde yo estudié, existían los ingenieros en madera, ¿ya? Antes de que yo entrase a la universidad, pero hace 70 años atrás se formaban ingenieros en madera. Cuando yo entré a la universidad ya no existían, ¿ya? Lo otro, las profesiones en los países más desarrollados suelen tener poca variedad. O sea, está el ingeniero mecánico, electrónico, abogados, licenciados en algo, etc. Los países más perdidos en esto crean profesiones por todos lados. ¿Por qué dije eso? Pues es importante, porque si vamos a entrar a hablar de inteligencia artificial, lo que va a hacer la inteligencia artificial probablemente, y al respecto yo he hecho 2 charlas muy potentes al respecto sobre el futuro del mercado del trabajo, y no tiene nada que ver con la condición tecnológica, sino que tiene que ver con, básicamente, con lo siguiente. Lo que va a quitar la inteligencia artificial es que nos dejemos de poner nuestro cerebro a trabajar en tareas repetitivas. Y lo que nos va a dar es la oportunidad de que generemos nuevas oportunidades. Otra cosa es que la economía no absorba la gran variedad de emprendimientos que pueda surgir. Y la economía puede terminar frenándolo, pero no va a ser la inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, como pasó con los barcos a vapor, o la locomotora a vapor y todo eso, o la energía eléctrica, que también le quitó el trabajo a los carboneros, ¿ya? Probablemente se va a necesitar más gente en nuevos sectores tradicionales. Se está hablando que se necesitan más programadores. La Unión Europea hace 20 años atrás ya calculó que nos necesita miles de programadores informáticos. Hace poco, en una conversación con un profesional ecuatoriano aquí, que está conectado a nivel mundial, me decía que ya no se necesitan programadores, se necesitan ingenieros de software. Es decir, gente que, mira, no te basta con tener un título de Python o de lo que sea, ¿ya? Sino gente que sepa resolver problemas con herramientas computacionales. Porque él me decía, mira, la gente sabe, la herramienta se certifica, pero hay problemas hoy en día que necesitan un nivel intelectual que ya demanda un ingeniero de software. Ahora bien, ¿dónde aparecen nuevas profesiones no quitadas por la inteligencia artificial? Por ejemplo, entrenadores de inteligencia artificial. Los entrenadores de inteligencia artificial son personas
que entrenan a los software de inteligencia artificial. Los software de inteligencia artificial tienen una cualidad, estoy diciendo una sola de todas las cualidades, que debe ser entrenado para que sea autónomo. Cuando uno habla de inteligencia artificial tiene que diferenciar entre automático y autónomo. Automático es que sigue unas reglas potencialmente matemáticas. Autónomo es que ya está tomando decisiones sobre cosas que ya ningún humano le ingresó al sistema. Pero resulta que ese aprendizaje ha mostrado que si no es entrenado bien, hay software de inteligencia artificial autónomos, que por ejemplo en un proceso de selección de clientes dejan fuera personas de color negro. ¿Por qué? Porque, oye, es que el software aprendió por historia, y como antes siempre las personas de color oscuro tenían menos ingresos y todo eso, los dejó fuera. Y aprendió eso. Entonces, hoy día se busca gente que entrene bien a los software de inteligencia artificial. En ese sentido, no sé lo que está haciendo Ecuador al respecto, pero en otros lados ya se está preparando. A mí me preocupa, porque me he dado cuenta aquí en el Ecuador, que hay muchos software que dicen que son de inteligencia artificial, pero me dejan fuera porque pregunté mal, no hice la pregunta adecuada, me clasificó en una cierta categoría, etc. En Chile, por ejemplo, los bots, por ejemplo, en Chile hay un proceso de generación de una nueva constitución vinculado a la ciudadanía, y por ejemplo, si tú entras a la página, a unas páginas web, que no sé si ya la habrán liberado, yo tuve acceso al proyecto, tú interactúas primero con un chatbot, pero es un chatbot que automáticamente te deriva con una persona. ¿Por qué? Porque la complejidad de la pregunta no es capaz de responder la tecnología, no tiene suficiente aprendizaje. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿van algunas cosas que desaparecer? Bueno, probablemente, cosas muy operativas, cosas que realmente se podían automatizar, ya se podían automatizar, pero por ejemplo, recoger la siembra, podrás tener robots, pero tiene que haber una persona que diga esto va bien, va mal, etc. Ya, por eso es cobotización y cointeligencia artificial. Podemos tener también software que discrimine si un estudiante puede entrar a una universidad o no. Sí, pero tiene que haber el factor humano, obviamente con criterios de transparencia, obviamente, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Entonces, eso va a ocurrir, y lo otro es que sí se van a generar nuevas profesiones, independientes de que otras desaparezcan o no. Por ejemplo, abogados de inteligencia artificial, ¿ya? Abogados, que es una especialización, abogados que estén especializados en decir, oye, si el software tomó una decisión, ¿fue el software, fue el programador, fue el algoritmo, fueron los datos, etcétera? Entonces tiene que ser gente especializada en ese tipo de cosas. Lo que les mencionaba también, los entrenadores de inteligencia artificial, ¿ya? Y también hay especialistas en software abierto, más allá de datos abiertos. Entonces, se están creando más profesiones, y yo creo que más de las que pueden desaparecer. Y datos que le paso a ustedes que son instituciones educativas, los principales hijos de los grandes jerarcas de las empresas tecnológicas estudian en colegios donde, por ejemplo, está prohibido Internet o usar computadores. ¿Por qué? Porque lo que se busca es desarrollar las capacidades capacidades intelectuales, mientras que un aprendizaje cerrado en tecnologías a la gente le termina construyendo su potencial creativo. Doy ese dato porque comúnmente es poco común, pero es tremendamente importante. Y lo vinculo también a tu pregunta de innovación social, ¿ya? Porque a veces es más importante que una persona resuelva un problema sin tecnología, porque se desarrolla su capacidad neuronal, que con una tecnología que comúnmente te da todas las respuestas. Muchas gracias, Cristian. Finalmente, bueno, agradecemos tu participación. El Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte te agradece esta gran exposición, y bueno, estaremos en contacto para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, buenas tardes. Un saludo a Ecuador.